A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a la tarde de Radio Mundo, a los estudios de Radio Mundo, y esperamos ser bienvenidos en sus casas, en sus coches, donde nos estén escuchando, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en el comienzo de un nuevo capítulo de La Hora Global. Y estamos en este jueves analizando, aprovechando algunos jueves para hacer lo que en realidad no habíamos hecho antes. Nos habíamos siempre resistido, ya desde los inicios de todo esto, allá por febrero del 2022, a dedicarle mucho espacio y datos a una guerra, porque nos parecía que, siempre recordando a Clausewitz, la guerra es un actor de reparto muchas veces. Protagonista es la decisión política, es el poder. Me estoy acordando ahora de Maquiavelo por una persona que de mañana justamente me dijo que había leído El Príncipe y que no había podido terminarlo. Y bueno, básicamente como la hora global pretende ver, no siempre geopolíticamente, pero sí desde el punto de vista de la administración del poder global, cuáles son las tendencias, qué es lo que puede pasar. Siempre eludimos meternos un poco en esas discusiones de cantidad de cañones, cantidad de armamento, o seguir la guerra paso a paso, como si nosotros desde un estudio pudiéramos determinar algo sobre lo que está pasando en el campo de batalla. Ahora bien, la presencia de Ricardo Barbosa, a quien damos la bienvenida ahora en la tarde. Bienvenido, Ricardo, hacemos un paréntesis para eso porque corresponde. Buenas tardes, Gustavo, buenas tardes, escuchas. Óscar y Felipe atrás del vidrio, como siempre. Saludo también al que iba a ser nuestro invitado, que lamentablemente por problemas de salud no pudo venir, el doctor Marcos Guimarães. Pero no va a faltar oportunidad. No, va a venir. Y para los escuchas y más los que están en Maldonado, Punta del Este, no este viernes, el próximo viernes, Gustavo va a estar dando una charla vinculada a todos estos temas y a los medios en el Círculo Cultural Aedo, en la terraza de Aedo, viernes 5 de julio a las 3 de la tarde. Cierro ahí el paréntesis y seguís, ¿no? Porque, te explico por qué, Ricardo, porque la idea es que los oyentes interpreten de alguna manera qué estamos haciendo estos jueves. La presencia tuya nos dio la oportunidad de ver la guerra desde otro punto de vista, desde el punto de vista de el manejo de las tomas de decisiones políticas en cuanto a apoyar o no a un país, el manejo de las decisiones políticas en cuanto a ahogar o no a un país, el manejo de decisiones políticas en cuanto a manejar los medios para que se den resultados o no, en una guerra que, como dijimos, es un instrumento, no es un fin. Entonces, ahora sí, quería terminar la frase para agradecerte eso. Volvemos a Ucrania este jueves, pero volvemos a rever algunas cosas. Sí, nosotros nos pusimos como pauta cada 6 meses revisarlo para ver qué situaciones se estaban dando. Como bien dijiste, no tanto en el campo de batalla, porque si fuera por uno, lo ideal sería que no hubiera campo de batalla y que las discusiones fueran políticas de toma de decisiones. También, como estábamos hablando fuera de micrófono, antes de empezar, algunas perlitas de cosas que tendríamos que de repente estar todo el día en el programa, pero no podemos, así que vamos mechando cositas, como por ejemplo, la Junta Militar de Níger le retiró el permiso de explotación a la empresa francesa de uranio, donde la mayor parte del uranio francés para sus centrales nucleares venían de Níger, ya no lo tienen más, se supone que ya consiguieron otro lugar. Hezbollah, en el norte de Israel, ya pasó los 5.000 cohetes desde el 7 de octubre. En el mismo Israel, ayer o anteayer, la Suprema Corte de Justicia israelí dictaminó que los judíos ortodoxos están obligados a prestar servicio militar. Se negaban a hacerlo. Se negaban a hacerlo.
Su concepción era que estaban dedicados a la parte religiosa, al estudio religioso, y hay 63.000 personas, hombres y mujeres, que pueden ser llamados a filas. Así que no sé qué va a pasar porque el actual gobierno del primer ministro tiene 18 votos de este grupo de ortodoxo, no se sabe, porque le retiran esos 18 votos, cae el gobierno. Te iba a decir eso, hay una zona gris ahí porque el gobierno está soportado por partidos ortodoxos. Sí, la diferencia entre caer y no caer son 5 votos, acá hay 18. Claro. Bueno, después les deseo la mejor de la suerte a la policía keniata en Haití. Llegaron 1.500 efectivos. Vamos a ver ¿Tú qué estuviste pasa. ahí? Sí, les deseo la mejor de las suertes. Nuestros amigos allá en Rusia, una de las cosas que estábamos hablando, que lo vimos cuando hablamos de economía de guerra, Rusia tiene una situación de prácticamente cero desempleo. Primero, por la cantidad de efectivos que tiene en el ejército, por la cantidad de bajas y porque la parte industrial está al 100%. Debido a eso, las nuevas fábricas que instalaron los iraníes para los drones kamikaze, Sí. los operarios son ugandeses. Así que están trayendo gente. O sea que la globalización alcanza Totalmente. todo. Totalmente. Y como hablábamos la vez pasada con el tema económico, y que vamos a ver ahora un poco, por eso son las tomas de decisiones, vamos a hablar un ejemplo muy rápido. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 200 barcos con capacidad de tirar misiles, aproximadamente 200 misiles, entre los que tiene pronto y los que tiene dentro del barco. Ahí vos calculás que son 40.000 misiles. Si en situación de conflicto se calcula 3 cargas por año. Sí. Estamos hablando de 120.000 misiles, de los cuales el costo aproximado sería 2.400 millones de dólares. Y eso lo tendrías que multiplicar por 20 años. Entonces, ahí tienen el número por el tema de economía de guerra. Entonces, el problema que vamos a ver ahora en Ucrania es que Europa, y Occidente en especial, como entró en ese letargo post caída de la Unión Soviética y hegemonía de la globalización, y esa beta idealista que siempre ha tenido Europa de que la guerra es para otros y no es para ellos. Sí, además esa sombrilla mítica del estado de bienestar que yo tanto critico, no en cuanto a la existencia de un estado de bienestar, sino a este estado de bienestar colgado de alfileres. Claro, y aparte la protección militar me la daba el vecino del norte. Y el gas te lo daba Rusia. Claro. Entonces, sostener la guerra es complicado. Occidente se habla de que produce apenas 1.000 tanques por año. Sí. O como muchos le dicen, material de segunda guerra con esteroides. O sea, sí. le encajan cosas. ¿Tá? Entonces, los drones son mucho más baratos. $20.000 aproximadamente cada dron. Pero vos para derribarlo necesitas un misil de casi $1 millón. Sí, sí. ¿Tá? Entonces, todo eso trae a lo que nosotros ahora vamos a empezar a hablar, que ha sido desde diciembre a ahora junio, que en realidad lo ideal hubiera sido hacerlo por el 20 de julio el programa, porque si para el 20 de julio no pasaron las cosas, no pasan. Como bien dijiste vos en la introducción, la idea de transmitir en el programa no es hablar del tema solo de la guerra, sino de lo complicada que es, de qué visión hay que tener, qué planificación hay que tener hacia futuro, qué decisiones hay que tomar para poder lograr después que las cosas que uno quiere sucedan. No es fácil. Entonces, como bien dijiste, con Clausewitz a la cabeza, la guerra es la continuación de la política por otros medios, para poder entender esta guerra que ya lleva 2 años, y yo acá dije que iba a ir por lo menos hasta el 27-28, y hoy no sé si no te digo que puede llegar hasta el 30. Tenemos que ver los objetivos políticos de la invasión. Y eran la desnazificación, que Ucrania tenga un estatus neutral, o sea que no se integre ni a la Unión Europea ni a la OTAN, y desmilitarizar el país. Vos, que estás enfrente mío, pregunta, ¿esos 3 objetivos se han cumplido? Y no. A ver,
Es el país más militarizado del mundo. Tengo sentimientos encontrados ahí también. Está bien lo que estás diciendo. Bueno, obviamente está bien, perdón la irrespetuosidad. No, le puedo ahorrar. No, está bien. No estoy diciendo que está bien en el sentido de que tú necesitas mi validez, sino en el sentido de que yo estoy razonando en voz alta. Creo que quizás nosotros sabemos la mitad del guión. Porque, visto lo que ha sucedido, es cierto, como tú decís, que no se ha desnazificado, entendiendo que Zelensky y su corte son algo así como nazis. Uh-huh. Está en debate eso, pero en algún momento cuando hablamos de los grupos paramilitares y hablamos de algunos ejemplos, incluso en una entrevista que hice acá con Romina, mencionamos los grupos del Maidán, que surgieron del Maidán. Sí, pero Wagner no eran ningunos cristianos. No, para nada. Y es cierto que había esvásticas por todos lados. Así que vamos a tomar ese sentimiento de desnazificación como algo válido para quien lo dijo, por lo menos. Claro, ¿no? Porque hay. No para nosotros, pero detalle, válido para quien lo dijo. Porque el discurso político no hay. O sea, hay que ver a quién va dirigido, claro, cuándo y dónde. Ahí está. Pero esa desnazificación, tenés razón, no sucedió de hecho del todo. Que Ucrania pertenezca o no a la Unión Europea o a la OTAN es algo que obviamente Putin y toda Rusia quería frenar o por lo menos sacar del libreto. Sí, pero ahora van a empezar el proceso de la entrada a la Unión Europea. Hay un proceso de entrada a la Unión Europea. Ya que tú trajiste una perlita, quiero traer otra porque no resisto la tentación. No, por favor. El ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, János Boca, el martes pasado, dijo: Ucrania está muy lejos de cumplir los criterios de acceso a la Unión Europea. En el mismo día que el bloque comunitario iniciara esas negociaciones. Es muy difícil decir en qué fase se encuentra Ucrania. Por lo que yo veo, está muy lejos de cumplir con los criterios de acceso, dijo Boca. Hungría tiene una lista de 11 puntos que le reclama a Kiev, donde el más importante, el más relevante para Hungría, y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver, es que se preserve el marco legal que tenían las instituciones de la minoría húngara en Ucrania en el 2015. Porque Hungría, igual que Rusia, y lejos están de ser amigos, también se queja de que a partir del 2015, a partir de ese régimen, ese golpe de Estado alimentado por Estados Unidos, ese régimen que nace, empezó también una especie de limpieza étnica con los magiares que están en Ucrania. Esa es la posición de Hungría. Y Hungría dice cosas que son calcadas de los discursos de Putin, o Putin calcadas de los discursos de Hungría, o ambos están diciendo cosas que pasaron, porque también se queja de que se le prohibía el lenguaje de los húngaros, que estaban obligados a hablar ucraniano, también se queja de que las escuelas estaban segregadas, también se quejan de que los votos estaban dirigidos. Sí, hay miles de problemas. Entonces uno empieza a preguntarse varias cosas. En primer lugar, ¿por qué nadie dice esto? ¿Por qué estas no son noticias de primera plana? Bueno, pero ahora viste que el nuevo secretario de la OTAN va a ser un ministro holandés, que ahora me olvidé del nombre, que termina su cargo ahora, y apoyado obviamente por Estados Unidos. Hungría no lo apoyaba, pero la OTAN le dijo: perfectos, si la condición es que él sale, pero vos, Hungría, no tenés que apoyar en nada a Ucrania. Y este señor que Mark Rutte. Exactamente. Este señor que va a asumir ahora, los juglares dicen que cuando Trump tenía problemas con la OTAN, era uno de los que consultaba Trump. Entonces vas a tener un secretario de la OTAN que se va a llevar bien con Biden y se puede llevar bien con Trump. Gane quien gane. Claro, entonces, por eso estamos hablando de decisiones políticas. Claro, ahora voy al razonamiento, así no te quito tu tiempo después. No. Mi razonamiento es, tenés razón en eso, que va a entrar a la Unión Europea aparentemente, salvo esta salvedad de Hungría, que es muy interesante lo que plantean los húngaros, y que de hecho no se habrían cumplido esos objetivos, que son los que a viva voz y por escrito dejó Putin sobre la mesa. También es cierto que las cosas que pasaron son cosas que parecen muy convenientes a alguien que las hubiera planificado. Hoy Estados Unidos, desde Obama, no puede dar ese salto al Indo-Pacífico que quiere dar, porque está, entre otras cosas, entretenido en Europa. Hoy Europa no puede hacer casi nada
no solo porque perdió África y porque está bloqueado en Asia, sino porque otras cosas está entretenido en la guerra de Ucrania. Entonces, pensando esto desde ¿cómo es? La amistad sin límites entre Putin y Xi, ¿no está cumpliendo también Rusia esa función de hacer que tú programa tras programa vengas a decirnos que va a ser para el 2027, va a ser para el 2028? Es decir, ¿no está cumpliendo una función geopolítica Sí, es un ancla. En mantener exactamente la Unión Europea congelada, Estados Unidos atorado y China con un margen de maniobra tremendo? A ver, las guerras no es hago lo que quiero. No. Hago lo que puedo después de dominar los temas. Hace 2 días estaba escuchando un podcast para frikis como yo, 2 horas y media, el análisis estratégico operacional de la campaña alemana a Rusia, o sea, Operación Barbarroja. Sí. Antes de empezar la campaña hacia Rusia... Que fue por Ucrania, ¿no? No fue por el norte. No fue pero antes de empezar el ataque, ellos hicieron juegos de guerra. Y en los juegos de guerra detectaron un montón de problemas que iban a tener. Por temas de soberbia, igual arrancaron. ¿Por qué voy a esto? Por ejemplo, ahora Putin el 14 de este mes planteó un acuerdo de paz y las condiciones que pedía era el retiro de las tropas del este y del oeste, o sea, de toda la parte ocupada por Rusia, la renuncia a entrar a la OTAN, no alinearse a la Unión Europea y no equiparse nuclearmente. Entonces, no quería la paz. Pero lo que vos estabas planteando, Estados Unidos hoy, vos decís, quiere ir para el Indo-Pacífico, pero está abasteciendo Ucrania, está abasteciendo Franja de Gaza, está a su vez atento a los problemas que tuvieron que cerrar la base en Níger también de drones para África. O sea que hay que atender ese lugar desde otro lugar. Y la sábana es corta, no la podés estirar tanto. ¿Y vos no te fijás que todo eso viene del mismo lado? Bueno, ahora... Eso es lo que yo veo. Ahora yo te iba a dar una definición. Los militares, cuando estudiamos todos los conflictos, o cuando se está en el conflicto, lo primero que vos definís es lo que se llama el teatro de operaciones. Y el teatro de operaciones se denomina un área geográfica específica en la cual se desarrolla el conflicto. ¿Cuál es el área geográfica que se desarrolla el conflicto de Ucrania? Es Europa, es Medio Oriente y es África. Entonces, para que la gente haga una comparación, cuando fue la guerra de las Malvinas, para el Reino Unido, la guerra de las Malvinas era el teatro de operaciones Atlántico Sur. Sí. Todo el Atlántico Sur. Todo el Atlántico Sur. Todo eso, todo lo que pasaba ahí lo podía afectar en el conflicto que tenía en las Islas Malvinas. Entonces, estamos hablando de cosas en África, estamos hablando de cosas en Medio Oriente, estamos hablando de problemas dentro de Europa, por la zona gris, como lo llaman, o la zona híbrida, como lo quieras llamar. Pero son todas cosas que pueden provocar toma de decisiones que afectan en el terreno donde los soldados tienen que recibir equipamiento o no, tienen que recibir entrenamiento o no, tienen que tener información satelital o no. Todo ese tipo de problemas que puede acontecer de repente. A ver, ya se sabe, y no es rumor, de que hay fuerzas especiales ucranianas peleando en Siria contra Wagner. Y hay fuerzas especiales ucranianas peleando en África contra Wagner. O sea, Ucrania, pese a que tiene una limitación por tamaño, por todos los problemas que tiene, entiende que la guerra no está confinada a su territorio. Entiende que es un jugador parte de un juego más grande. Y que tiene que jugar en otros lugares. Y en este caso, la participación de esas tropas especiales, lo que buscan es cortar el flujo de suministros, o económicos o de recursos materiales. Te propongo cerrar ahora con un corte, para después poder con más tiempo acelerar con las imágenes que tenemos y los conceptos que trajimos para hoy. ¿Sí? Para pensar. Para pensar. Ahí está. 2 minutos, amigos, y ya estamos con ustedes aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo, en la hora global.
Buenas tardes amigos, seguimos en el 1170M de vuestro dial, seguimos en la hora global. Ahora sí yendo, le pedimos a Felipe la asistencia con la primera imagen de hoy para empezar, Ricardo, nuestro viaje hoy en cuanto a revisar algunos temas de los que hablamos y ver qué sucedió. Exacto. ¿Te parece? Para que la gente, porque esto lo tratamos cada 6 meses, como bien dijiste, porque es una decisión nuestra, no tratarla todos los días, porque no justifica, no es que no justifique por los problemas que existen, sino que a interés de lo que trabajamos nosotros no hay variantes. Cada 6 meses más o menos se puede ver. Pero Rusia, que ocupaba el 7% del territorio, pasó a ocupar el 18% en la guerra. Más o menos se están gastando 120.000 millones de dólares por cada bando. Ucrania, como recibe de otros países, de los 120.000 a veces no los recibe totalmente. Para el 2024, o sea, este año se había prometido 144.000 millones de dólares, recibió la mitad, sigue con 6,5 millones de desplazados fuera del país, 3,7 millones de desplazados dentro del país, de un total de 40 millones. Este año Estados Unidos aportó 60.000 millones de dólares, que fue en las últimas salidas, y la Unión Europea 50.000 millones de dólares. En diciembre del año pasado, del 23, se puede decir que terminó la esperada ofensiva que arrancó por agosto del año 23, que había a nivel de prensa mucha expectativa, mucha esperanza y mucha euforia para algo que los que estamos vinculados a esos temas decíamos, miren que no es así. La famosa contraofensiva. La famosa contraofensiva. Para que tengan una pauta, un pelotón de tanques son 4 tanques. Para que operen, que funcionen como equipo, más o menos necesitas 1 año de las tripulaciones manejando el vehículo y 1 año trabajando en conjunto, o sea, 2 años. Y acá estamos hablando que en 2 meses ya teóricamente funcionaban en conjunto. Entonces, Rusia, si recordamos en esa época el avance sobre el norte, Kharkov, hizo la debacle rusa, y Surovikin, aquel que era muy amigo de Prigozhin, el de Wagner, conocido como el carnicero de Siria, porque ese sí que cometió un genocidio en Siria, repliega a toda la gente y reduce la línea de frente, la reduce casi 200 kilómetros. Y empiezan, como se le dicen los militares, a cavar pozos, a hacer trincheras y pozos. Entonces, la situación que se dio en esa contraofensiva ya no era Ucrania defendiéndose, ya era Ucrania atacando. Y ahí viene la famosa ecuación que nos hacen recordar todos los experimentados y analistas sobre la guerra, y como tú, y como también estuvo acá Vila, sí. Nos hablaba de esa famosa ecuación de que el que ataca tiene que tener una ventaja de 3-1, algunos hablan de 4-1 y algunos llegan a hablar hasta 6-1 cuando la defensa tiene determinadas características. El 6-1 sale de la época de la Segunda Guerra, claro, cuando los alemanes atacaban en Ucrania a los rusos. Claro, pero nos quedémonos con el 3-1, es decir, entonces Ucrania pasaba a una situación donde debería triplicar lo que tuvieran los rusos en cualquier lugar donde atacase para tener posibilidades de avance. No estoy diciendo seguridad, posibilidades de avance. Ahí todo dependería ahí, por supuesto, del armamento, del equipamiento y de la habilidad, porque juega la habilidad militar en esto también. La experiencia y la coordinación. Entonces, esto es como buscar dónde está la humedad en una pared. Uno empieza a tocar con el dedito, entonces claro, en el frente empezaron a probar cuál sería el punto débil para poder ahí atacar. Ucrania en ese momento se habla de que tenía listos 160.000 efectivos, 2.100 vehículos blindados, y por la parte que al final trata de avanzar, que es lo que consigue al final en el medio, para que la gente se ubique en la zona de Robotine. Volvemos al mapa, Felipe, así ahora sí vamos a dar. Te pido disculpas que te lo pedí un poco anticipadamente y ahora recién estamos yendo. Bueno, en ese mapa lo que ven en color azul era lo que tenía antes Rusia, que después lo recupera Ucrania, lo que está en rojo es lo que tiene Rusia, y los puntos rojos contra ese límite es donde hubo los enfrentamientos. En el medio hay una zona que se llama Robotine, que es donde lograron avanzar, pero ojo, el lograron avanzar fueron 10-12 kilómetros.
¿qué es lo que pasó acá? Se probó con mucha gente, no funcionó, las defensas eran muy fuertes, el tema hoy pasa un cohete por arriba y va alargando minas, o sea, por donde vos pasaste, después no podés volver a salir. Sí. Hay todo un problema, el tema de los drones. Sí, sí. A ver, esta guerra está presentando tecnológicamente cosas nuevas que después se van a usar en la vida civil, sin duda. El tema de los drones, por ejemplo. Se calcula que en los 900 kilómetros de frente de batalla vuelan permanentemente 10.000 drones. Vos tenés los drones que atacan y los drones que están más arriba observando el área para dirigir a los drones que atacan. Sí. Se calcula que entre los dos hay 6 millones de drones. Entonces, si yo obtuviera 20.000 tanques, yo puedo disponer hasta 3 granadas por tanque. Puedo tener 60.000 drones. Y la diferencia que tiene la bala en el drone, que dobla las esquinas. Entonces, el operador puede hacerla subir, bajar, doblar en 90 grados. Sí. O sea, va al blanco. Es otro nivel y llega al blanco seguro. Exacto. Entonces, la situación entonces parece que estar como congelada en ese mapa en este momento. Sí. Y tú ves que va a seguir así meses. No, pero no lo gracioso, sino lo de escritorio, como decimos siempre. La OTAN, según sus cálculos que había tenido en el momento, le habían dicho a los ucranianos que iban a avanzar 30 kilómetros por día. O sea que en 5 días llegaban al límite con la frontera rusa. Avanzaron en un pedacito 10. Desde el Pentágono ya planteaban otra cosa, que la ofensiva va a ser muy complicada. Y el Instituto del Estudio para la Guerra, que es un think tank americano, donde hay militares, civiles, gente de estrategia, todo, que se lo recomiendo al que le guste esta temática, porque saca información real, diaria y analizada. También decían que iba a ser muy difícil ese contraataque. Y ese contraataque termina en diciembre, y cuando termina en diciembre, ¿qué es lo que hay que esperar? El ataque del otro, Sí. que empezó por mitad de enero, que básicamente fueron 3 grandes líneas, que una muy al sur, una en el medio y otra en el norte, que la idea... Rusia sigue sin llegar por el sur a Odessa, así que Ucrania sigue teniendo costa al Mar Negro, Sí. sigue pudiendo sacar, digamos, mercadería allí. También es cierto que esa zona en el sur, donde está Odessa, donde está el sector ruso del otro lado del Dnieper, es un lugar complicado, ¿no? Ahí hay buques de todos los colores, de todas las banderas, porque también hay buques norteamericanos. Hay ahí ataques permanentes, esa parte está minada. Perdóname que me concentro un poco en el tema marítimo en el sur, como para decir ahí, eso quedó como una especie de gran triángulo de las Bermudas para muchos. Claro, pero y por ahí la guerra no, pero lo increíble... no va a ser disruptiva, digamos. No. A ver, las marinas, históricamente, Sí. no ganan las guerras. La No. pueden perder en una tarde. Porque si cae lo que tiene... La marina ucraniana hoy no tiene buques. Ahora ya salió una corbeta hecha por los turcos y están fabricando 2 más. Los ataques a buques rusos fueron siempre o de misiles tierra-agua o drones. O drones. Como una vez lo hablamos con Emiliano cuando atacaron el puente de Kerch, ahí empezaron a usar los drones, Sí. que son como botecitos, como si fueran unos botes llenos de explosivos, Sí. dirigidos por GPS, pero atacan mandan de a 10 y 4 o 5 llegan hasta los barcos. Pero Crimea, con el puerto de Sebastopol, está siendo muy atacado porque esa punta que entra en el mar, como que controla toda esa parte. Además está la base ahí Claro. Está la base rusa allí. Bueno, la base rusa, todo lo que quedaba de la marina rusa, porque ya le hundieron cerca de 14 buques y impactaron 16 más, se fueron para la zona rusa, o sea, más hacia Rusia, debido a los ataques que han tenido sobre Crimea. Y lo otro que ha logrado recuperar Ucrania son distintos puntos dentro del Mar Negro para poder hacer control, monitoreo e información. La parte naval, que trasciende poco, es la que le está yendo mejor a Ucrania, sin tener barcos. Aviación naval, drones y algo más. Lo que quisieron hacer los ucranianos en esa ofensiva era
control de fuego quiere decir de que yo puedo hacer disparos sobre Crimea sin ningún problema, cortar el corredor del norte, recuperar la ciudad de Bamuk, el desgaste material y humano. Solo capturaron Robotine, capturaron una saliente, o sea, una punta que entraba de territorio ruso dentro de Ucrania, y recapturaron algunos lugares más. Pero después de eso no lograron más nada, y al grado de esto, acá viene una decisión política. Renuncia el comandante en jefe, general Salutsky, que había tomado la decisión cuando fue lo de Bamuk, que estuvimos hablando una vez acá, lo que era lo que se llamaba la picadora de carne, que se calcula que murieron 30.000 rusos y cerca de 4.000, 5.000 ucranianos por una ciudad chica. A partir del cambio del nuevo comandante en jefe, se va a ver un cambio en las decisiones tácticas del ejército ucraniano. Ya no se queda aguantando cualquier ciudad. Si se ven superados en número, se repliegan a líneas más fuertes, y a partir de obligar a que los rusos se estiren, o sea, se alarguen, que eso implica necesitas más gente para controlar terreno, líneas de logística más grandes y más expuestas. A partir de que ellos se reubican en zonas prefabricadas, después de ahí empiezan los contraataques. Rusia, lo que había hecho era, a la altura de agosto, había llamado a filas a 170.000 personas más, y con eso pasó a tener un ejército casi de 1.100.000 efectivos. Se calcula que el ejército de Ucrania hoy es de 700.000 efectivos, y esto nosotros... Te iba a preguntar, después de todos estos datos, te iba a preguntar si la guerra está yendo por donde se preveía que iría. Sí, cuando estuvimos en enero presentamos estas cosas, por eso la volvemos a traer, donde se planteaba situaciones hipotéticas. Hay hipótesis allí. Claro, la guerra beneficiaba más a Putin que a Zelensky, desproporción de personal a favor de Rusia, es lo que estábamos hablando. La guerra de desgaste no favorece a Ucrania, la economía de otros países puede reacomodarse a favor de Rusia con el tiempo. Entonces estamos viendo la visita a Corea del Norte, sí. Estamos viendo los enlaces con Irán, tropas chechenias. Se está diciendo de que capaz que Corea del Norte podrían mandar 100.000 efectivos para apoyar a Rusia. Sí, ya que Europa le dijo a Rusia que no quiere que Rusia sea europea, de alguna manera, perdón por el facilismo de mis frases, pero Putin encontró una zona liberada en Eurasia, ¿no? Es decir, se mueve libremente, allí tiene amigos, encuentra soluciones militares, económicas y comerciales, visita a quien tiene que visitar. Para un analista te podría decir, es cierto eso, pero también te podría decir que cuando estuvo en Georgia, cuando estuvo en Chechenia, cuando estuvo con Siria, nunca necesitó pedir equipamiento en ningún otro país. Y ahora munición de artillería necesita de Corea del Norte, drones necesita de Irán. El tema del petróleo, a ver, es complicado porque, por ejemplo, a Ucrania le está llegando munición hindú, pero la está comprando República Checa. Entonces no es India que le vende a Ucrania, no. India le vende a República Checa, sí. Porque República Checa hace unos 6 meses le dijo a Ucrania... Pero a su vez India compra petróleo ruso. Claro, entonces vamos a pasar a esa diapositiva que había puesto Felipe, si la puede poner de vuelta, porque ahí nosotros lo que tenemos a la derecha son una serie de indicadores que nos permite ver cómo va la situación. Y acá nosotros lo que tenemos es el respaldo. Entre las hipótesis de respaldo teníamos un respaldo elevado, moderado o débil. Ahora es débil. A Ucrania, que ahora claro. Es débil. Es el lugar más... Claro, coincide más con abajo, la capacidad militar de Ucrania, que hoy es débil. Que hoy es débil. La capacidad militar de Rusia, que es media. Que es media. ¿Ah? Muy bien, Felipe, muchas gracias. Impresionante, Felipe. Sí, sí.
Está más allá del yo bien te y del dije, mal. vamos a tener que invitarle a un asado. Sí. La intensidad de la zona gris regional moderada, o sea, hay muchos ataques rusos a toda la OTAN en lo que se llama la zona gris o la zona híbrida. La cohesión política interna de Rusia es funcional, o sea, sigue siendo fuerte. Y las negociaciones, los dos están en sus máximos. Entonces, no va a haber negociación. No, tampoco. No parece haber mucha voluntad a ir muy lejos. No. La pregunta, bueno, ¿por qué a Rusia le convendría estirar esto? Pasamos a la siguiente, Felipe, si podés ya. ¿Por qué a Rusia le convendría estirar esto? Es una hipótesis, pero lo que parece extraño es por qué a Ucrania le convendría estirar esto. Pero lo dejamos. Un día vamos a hacer conclusiones geopolíticas sin después, imágenes. Más adelante vamos a charlar. Sí, vamos a. Lo tenía pensado eso. Tenemos Bien. porque toda esta guerra cambió mucha cosa a nivel geopolítico. Esto que nosotros tenemos es los escenarios posibles. Y fíjense en de que abajo dice ofensiva ucraniana primavera-verano del 2023. Hoy ya sabemos qué pasó. Fracasó y preparación de nuevas ofensivas, síntoma de agotamiento de suministro. Eso fue lo que sucedió. De ahí nos fuimos al estancamiento y guerra de baja intensidad, fragmentación de aliados, Sí. al grado de que Estados Unidos frenó los envíos. Sí, y además aliados están pensando en dejar de serlo, o por lo menos dejar de ser tan proactivos en este tema. Exactamente. Y de ahí nos llevó a que hay un estancamiento y un armisticio desfavorable a Ucrania, donde la prolongación del conflicto es lo que más le sirve a Rusia, porque Rusia históricamente los conflictos sabe que tiene esa masa humana y material para poder resistir durante mucho tiempo. Y la decisión política está unificada en una sola persona. O sea, ahí estamos mostrando algo que presentamos en enero, es uno de los caminos que se siguió de lo que habíamos previsto en enero. Claro. Está bien. Los eventos nos hicieron seguir esa flecha, pero lo importante de esto es que cuando ocurre una cosa, va a ocurrir lo otro. No es que va a cambiar. No, está bien. Se dio el camino previsto, digamos, o uno de los... que es uno de los escenarios, ahora vamos a la siguiente figura, uno de los escenarios políticos y sobre el conflicto que habíamos previsto. Teníamos, creo que 3 escenarios o 4 Acá escenarios. En el escenario 3, estancamiento del conflicto. Ahí está. Tiene 6 indicadores donde el apoyo exterior, Rusia mejora sus fuentes de suministro externo, que es lo que pasó. En el campo de batalla, duros combates a comienzo de la primavera con fuertes pérdidas de ambos bandos, que fue lo que pasó. La política en Rusia, Vladimir Putin continúa al frente de la federación y las élites políticas rusas, es lo que pasó. Escalada horizontal, Rusia intensifica las acciones de zona gris, que son un montón de cosas que hemos comentado hace, creo, 2 programas atrás. Sí. La escalada vertical, no se produce escalada vertical, o sea, no se pasa al nivel superior que sería el armamento nuclear, Sí. ni táctico ni estratégico. Y el liderazgo en Ucrania, ante la falta de avances, se cuestiona al presidente, se cuestionan los gobiernos occidentales si tienen que continuar apoyando militarmente a Ucrania. O sea, el escenario 3 se cumplió plenamente. Que era el del estancamiento. El estancamiento del conflicto. Que tiene también contrapartida, como tú dijiste, en que el conflicto se estanca, no porque un día se decreta que se estanque, sino que se van dando situaciones que lo estancan. Por ejemplo, en la imagen que viene, tenemos una de ellas que es el suministro Claro. de armamento, sobre todo a Ucrania y a Rusia, a ambos, pero sobre todo a Ucrania, de parte de sus aliados, ese debilitamiento de que tú hablaste. Los principales proveedores de armas de artillería de largo alcance son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y Polonia. Y ahí en la diapositiva, en la parte de arriba, vemos que hay muchas bases en el lado ruso. Y ese era uno de los limitantes. Ahora, el ejército ucraniano planteaba que necesitaba 22.000 proyectiles diarios de artillería. Les estaban entregando 9.000 y en el peor momento le llegaron a entregar 2.000. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que yo le estaba tirando al otro para que no avanzara, dejé de tirarle. Y al dejar de tirarle, el otro empezó a avanzar. Claro. Pasamos a la otra. La siguiente nos muestra
el ataque de Rusia. Los ataques de Rusia contra Ucrania con drones, misiles y no abatidos. Entonces, en esas columnas podemos ver en los dos últimos periodos, tanto el primer semestre del 24 como el último semestre del 23, pasaron de 423 ataques diarios a 605 ataques diarios, con porcentaje de derribos, pero a la derecha tenemos una gráfica de los derribos donde los drones más o menos se mantienen en un 85% de derribo, pero el derribo de los misiles que pasó en mayo del 23 a mayo del 24 del 80% bajó un 25%. O sea que estamos hablando que si tiraban 10 misiles, interceptaban 8 en mayo del 23, ahora no tienen armamento para interceptar, interceptan 2/3 misiles de los 10 que le tiran. La gráfica te está mostrando que están derribando cada vez menos. Porque no tienen con qué tirarle. ¿Ah? Entonces, todo esto llevó a todas las discusiones políticas, ¿ah?, que fueron las últimas que se vieron, aparte del tema de la tensión que hubo. Que volvemos a la siguiente, perdón, volvemos, no, la siguiente figura es en realidad más grande de lo que habíamos visto en las primeras, donde se está cumpliendo eso, es decir, punto por punto, ¿no, Ricardo? Sí, la sí, guerra beneficia más a Putin que a Zelensky en ese momento, en lo que ha ido hasta ahora, lo cual no es contradictorio con el hecho que se haya estancado en el terreno. Claro, pero el problema es que son las decisiones políticas cómo afectan el terreno. No quiere decir que combatan mal. No. Sino que por decisiones políticas o no les llegan las cosas, o se les complican, o llegan fuera de tiempo, o directamente... El personal sigue desproporcionado a favor de Rusia. Eso sigue estando, no tanto quizás, pero sigue estando. Hay que contar en Rusia lo que Rusia realmente puede movilizar, ¿no? Porque ahora, la teoría es una cosa y ya vimos que después la práctica es otra. Sí, a ver, los que dominan estos temas están haciendo un comparativo con la guerra de Irán-Irak, donde la relación era 5-1 de población más o menos entre Irán con Irak. Pero esa guerra duró 10 años. Claro. O sea, acá se plantea de que los dos podrían tener recursos humanos durante 10 años. Y hay un aspecto histórico del ejército ruso que es el concepto del combatiente. Ya se han visto algunos videos. A ver, llega mucho video por parte de Ucrania, llega poco por parte de Rusia. Pero ya se han visto por drones efectivos rusos cuando un camarada cae herido o pisa una mina, que el mismo soldado le pide que lo mate, porque sabe que no va a tener asistencia médica. Entonces, para evitarle el sufrimiento, si uno busca en YouTube... Yo vi ese video, sí. El tipo lo remata en el piso y sigue caminando, el compañero. Que ese concepto no lo tienen los ucranianos. El problema que ahora tienen los ucranianos con todo el tema médico, que no se había dado nunca, porque los niveles de muertos por herido habían bajado de Corea hasta la guerra de Irak, debido a la incorporación del helicóptero, nuevas medicinas, un montón de cosas, la posibilidad de llevar rápidamente el herido para retaguardia y atenderlo. Hoy, con el tema de los drones, los médicos ucranianos, y los rusos también, prácticamente de día no pueden ir a buscar a nadie porque los atacan. Los drones se tiran arriba. Ese indicador volvió a subir. Ese indicador volvió a subir. O sea, la expectativa de vida después de herido ha bajado. Si vamos a la diapositiva de que aparece el mapa de vuelta de Ucrania, ahí abajo tenemos lo que el territorio liberado por Ucrania y el territorio capturado para abril del 24 por Rusia. A ver, no importa los números, pero estamos hablando 320 kilómetros contra 473 kilómetros, o sea, es nada. Sí, no hay casi diferencia. Cuando estuvimos acá por enero, habíamos hablado que era parecido a lo que fue la ofensiva de la primera guerra del Somme, donde los avances se contaban en metros y murieron 600.000 personas. Entonces acá esto está totalmente estancado. Ahora, vamos, Ricardo, si te parece, a un corte. Vamos a un corte. Y terminamos el último bloque con ya conclusiones, algunos números más, pero... Un poquito más de política. Un poquito más de política y algunas conclusiones y algún
ping-pong que Y el hagamos librito. al final sobre... Los 3 libritos, esta vez 3 libritos. 3 libritos. Bueno, hacemos eso. Ya volvemos, amigos. 11:70 de vuestro dial, por si le preguntas que están escuchando. Estamos aquí, en Radio Mundo, en la tarde de Radio Mundo, en la hora global. Buenas tardes, amigos. La hora global, en la tarde de Radio Mundo. Estamos pasado ya el tiempo, poniendo a punto, no es poniendo a punto, pero un repaso, podríamos decirlo así, a la situación en Ucrania. Con Ricardo Barbosa estamos viendo qué avances hubo, si es que los hubo, por qué razones no se avanzó, qué es lo que está conviniendo a una y otra de las partes. ¿Cuál es el misterio en esto? Y no hay ningún misterio en realidad, es simplemente que hay apoyos políticos que no se dan o que pretenden no llegar al punto en que sería conveniente para que avance la guerra, sino un punto que es, no sé cómo decirlo, Ricardo, apoyan lo que pueden hacer o en realidad están apoyando poco porque quieren apoyar poco, porque quieren que esta guerra de alguna manera siga presente en el escenario político. Uno empieza a querer hacerse esas preguntas, ¿no? A ver, yo siempre dije que para mí es una guerra de desgaste, que la idea es desgastar a Rusia, no derrotarla, pero sí desgastarla para que haya un cambio de orientación y ese cambio de orientación apunte a Europa. ¿Por qué digo esto? Porque las famosas líneas rojas que hoy estábamos hablando antes de empezar el programa, se fueron rompiendo a medida de que fue pasando el tiempo y se podían haber roto todas de entrada, del principio, porque la otra vez yo hablaba con un español y le decía, ¿viste que los discursos políticos de la Unión Europea, en ninguno desde que empezó la guerra hablan de ganar la guerra, sino de ayudar a defender a Ucrania? Claro, volvemos Felipe, vamos Felipe a la imagen 7. Entonces, fíjate, volvemos a la política. Claro, en el armamento, en marzo del 22 se aprobó equipamiento militar. En junio del 22, defensa antiaérea. En enero del 23, tanques. En marzo del 24, provisionamiento de aviones MiG. En abril del 23, misiles de largo alcance. En agosto del 23, aviones F-16. Y en mayo, el mes pasado, se aprobaron los ataques a suelo ruso. ¿Por qué? Porque una de las 3 líneas de avance que había, que la idea era obligar al ejército ucraniano a tener que tapar agujeros y moverse para debilitar una zona y fortalecer el norte, que es la zona de Kharkov, que empezó a avanzar un grupo, una brigada de ejército ruso de 30.000 efectivos con todo tipo de equipamiento, pero ya se desinfló, porque los rusos que nos mandan mensajes comprueben de que avanzaban 1,5 kilómetros por semana, o sea, en un mes avanzaban 3 kilómetros, llegaron a avanzar 15 kilómetros, casi 20, y todavía les quedaba 30 kilómetros más, o sea, les faltaba 3 o 4 meses, ya se desinfló esa ofensiva. Eso es lo que demuestra la paridad, la dificultad, y que el ejército ruso, el 87% del ejército que atacó en febrero del 22, se perdió, y toda la gente que viene nueva, sí, los niveles de capacitación no son tan buenos. Ahora, del lado ucraniano, ahora que estoy viendo allí, pusiste político. El Parlamento de Ucrania aprueba una ley de movilización pese a las críticas de las tropas desgastadas por la batalla. Ucrania también perdió, pero mi pregunta es, no quiero volver a los tanques y eso, no, pero es cierto que si te piden los Leopard, le das los Leopard, después te piden otra cosa porque los Leopard los eliminaron a todos. No. Se calculan que por lo menos los números hablan de 5 Leopard destruidos y 3 Abrams. Pero se iban a destruir como van a caer los F-16. Porque ahí también pusiste que Macron pretende enviar tropas. Claro, Macron está en ese problema político interno de Francia y en esa lucha geopolítica de soy la potencia de Europa. Porque ahora el Reino Unido no lo consideran que está en Europa, porque se fue de Europa. Sí. Entonces, la diapositiva, lo que aparece abajo, es lo que, si la OTAN aprobara enviar efectivos, sería para proteger la frontera con Bielorrusia y proteger toda la parte de retaguardia ucraniana, y todos esos efectivos irían al frente de batalla, que estamos hablando de casi 160.000 efectivos, porque Ucrania tiene a Transnistria allá abajo. Sí, Transnistria. Sí. Ahí va. Tiene
a Bielorrusia, por donde empezó la guerra, Sí. entonces tiene tropas destinadas ahí. El tema, que yo te lo decía fuera de micrófono, para que Ucrania pueda realizar una ofensiva que avance 50 kilómetros, o sea, que avance realmente en serio, y tiene que separar 45.000 efectivos y entrenarlos 2 o 3 años. O tiene que ingresar al campo de batalla tropas europeas o norteamericanas. Pero no van a cambiar. No van a cambiar. Porque necesitan no solo la tropa, mucha otra cosa más que no sé si la van a poner. Nos despedimos, amigos, con una sugerencia de libros. Sí, para los que les gusten estos temas, la revista Ejércitos, que es una revista digital que se dedica a este tipo de temas, sacó 3 libritos, que es uno por semestre, el 1, 2 y 3, sobre la guerra de Ucrania, donde aparecen detallados estudios a nivel estratégico, geopolítico, político, no solo detalles militares. Los tienen que pedir por Amazon o por la página, porque acá no se consiguen. Pero para los que les guste profundizar un poco en el tema más a nivel profesional, 3 libritos de casi 120 páginas cada uno, excepcionales. Perfecto. Excepcional fue el programa. Muchísimas gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Un nuevo capítulo de La Hora Global. Nos despedimos, como cada martes y cada jueves a las 15 horas estaremos aquí en el 1170M de vuestro dial. Y los dejamos ahora en manos de Eduardo Rivero, quien de su mano traerá la mejor música del mundo para Se hace tarde. Nosotros nos vamos. Este fue otro capítulo, el 37 de la 6ª temporada de La Hora Global, aquí en el 1170M de vuestro dial. Que viva la radio. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.